Hablemos de Rosalía y su método para bajar de peso. ¿Listos? Querida gente saludable, quiero analizar el método que usa Rosalía para bajar de peso y que hace unos días se hizo público. Una vez más, lo hago no por criticarla a ella, sino porque al ser una figura pública influye en la gente. Así que como nutricionista te quiero dar mi punto de vista para que decidas con conciencia las técnicas que copies de tus influencers y famosos. Por si no sabes quién es Rosalía, es esta chica que ha crecido mucho en el mundo de la música y que empezó cantando flamenco, con altura, y que ahora publicó su nuevo disco Motomami, que incluye Chicken Teriyaki en una de sus canciones. Pero no estamos aquí para hablar de su música, sino de lo que hace para bajar de peso. Se ve que hace unos días se celebró la Met Gala y horas antes de la celebración subió estas fotos a Instagram donde se ve que está toda envuelta en plástico y en una especie de sauna. Y para que veas la importancia de las influencias, Rosalía no es la primera en hacer esto. De hecho, parece que le ha copiado a Kim Kardashian. Pero, ¿y esto funciona? Con esta técnica lo que se consigue es que el cuerpo aumente su temperatura y lógicamente sudes. Por lo tanto, pierdes agua. Y adivina qué, el agua también pesa. Si pierdes agua, es probable que pierdas peso. Pero ahora viene la mala noticia. En cuanto vuelvas a hidratarte, recuperarás ese peso. Sería algo así como hacerte una trampa a ti misma. Por eso siempre digo que saber cuánto pesamos como tal está pasado de moda. Lo importante no es perder peso y ya, sino saber de qué debemos perder peso. Por ejemplo, Rosalía hace ejercicio, carga pesas. Si ella quisiera bajar de peso, me imagino que no le gustaría perder ese músculo que tanto está trabajando. Y como ya mencioné, si pierde agua con su traje sauna, se está haciendo trampa porque en nada, ese peso perdido lo va a volver a recuperar. Además de que puede poner en riesgo su salud si se llega a deshidratar en exceso. Lo ideal sería que si quieres perder peso, te fijes más bien en la grasa corporal porque es la que pone en riesgo tu salud y además tiene un volumen mayor en comparación del músculo. Cuando pierdes grasa, pierdes volumen, te ves más delgada y ganas salud. Pero esto de perder grasa no se consigue con un traje que te hace sudar. Se consigue haciendo actividad física y por supuesto con una buena alimentación en la que no abuses de los azúcares y carbohidratos y que consumas un buen aporte de proteínas y grasas saludables. Desconozco cuál es como tal la dieta que lleve Rosalía, pero se puede ver en su Instagram o TikTok que no se limita el consumo de pancakes o empanadas. Eso no quiere decir que esté mal. Si el resto de su alimentación es saludable, adelante, que se las coma. Pero mi consejo para ella es que la próxima vez que tenga un evento y quiera ir con un cuerpo espectacular, en lugar de meterse al sauna con un plástico, mejor que no consuma alimentos poco saludables por unas semanas. El resultado que tendrá físicamente será el mismo, pero con la diferencia que el cambio será duradero y no solo mientras vuelve a tomar agua. Y mi consejo para ti es que si tú quieres lucir una figura y un cuerpo como el de Rosalía, no gastes tu dinero, tu tiempo, ni pongas en riesgo tu salud con esta moda del traje sauna. Lo mejor es que lleves una alimentación que se adapte a ti, a tus objetivos y a tus necesidades de salud. Por eso, si quieres que yo te ayude con un plan personalizado, puedes pedir una consulta conmigo en quierounadieta.com. Igualmente te voy a dejar por aquí un video donde te doy ideas de menús saludables para tu semana. Por cierto, comparte este video a esa persona que conoces que es fan de Rosalía para que no copie así nada más porque sí su técnica. Si quieres que hable de la dieta de algún otro famoso, déjamelo en los comentarios. Y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta pronto!